Muy buenos días. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Matías. Muchas gracias por tomar esta llamada. Particularmente compleja la región de la Araucanía. Hay que tener estamina para entrar ahí. Sí, pero cuando usted lo plantea como entrar ahí es como que fuera un terreno así tipo No, sí, Far sonó West, mal. No fue mi intención. No, la Araucanía es una región compleja, es más compleja que el resto de las regiones de Chile, pero tiene sus grandes encantos, sus grandes cosas buenas que hay que privilegiar, que hay que resaltar, y un poco eso es lo que queremos hacer. Queremos devolver la Araucanía al lugar que nunca debería haber perdido, una región hoy día que se encuentra bastante rezagada por una serie de circunstancias. Entonces, el presidente Piñera le ha dado énfasis, prioridad, dentro de su programa le ha dedicado un capítulo completo con propuestas para lograr que la Araucanía logre, como le digo, el sitial que le corresponde, y me ha encargado, digamos, que lo represente en esa región para que pueda cumplir con esos objetivos. Me gustaría partir de lo súper macro a lo micro. ¿Cuál es su cercanía, cuál es su relación con la Araucanía? ¿Por qué usted y no otra persona? Porque sí se ha privilegiado en el nombramiento de otros intendentes el que las personas tengan potentes redes locales. ¿Es su caso? Sí, efectivamente. Yo hace 34 años que estoy avecindado en la Araucanía como agricultor. ¿En qué zona? En la zona de Cunco. Ya. ¿Qué es una zona que ha sido complicada en materia de violencia? No tanto como otras. No tanto como otras. Ya. Ha sido relativamente tranquila. Hay hechos esporádicos, como en toda la Araucanía, pero no ha sido una zona en que esté concentrado el problema. Pero además una cercanía muy grande con los gremios de la región durante mucho tiempo, y como ministro también establecí muchas redes, le dimos mucha importancia a la Araucanía. Nosotros con el INDAP atendíamos 1.800 comunidades y te puedo decir que las recorrimos casi todas, y con los dirigentes mapuches relevantes tenemos una muy buena relación. Uh-huh. Ha habido como bastante buena reacción a su nombramiento como intendente. Usted ya estuvo la semana pasada cuando fue el futuro ministro de Desarrollo Social también a tener reuniones en la zona, pero me llama la atención las declaraciones del presidente de la Confederación de Trabajadores de Carga, Sergio Pérez, que le dijo a la CNN que la llegada de Luis Mayol a la intendencia iba a permitir pacificar en la medida de lo posible la Araucanía. ¿Le gusta a usted el término pacificar? Para nada. Puede ser un término que viene de hace 140 años atrás o 100 años atrás, que no tiene nada que ver con la realidad hoy día. La Araucanía, hay sectores de la Araucanía en que el Estado de Derecho se encuentra muy debilitado, pero no es el caso del 100% de la región. Además que yo lo que no voy de sheriff ni a pacificar, como dice esta persona. Yo voy a establecer un cierto nivel de diálogo y de unidad, que es lo que quiere, por lo demás, es lo que pide el presidente Piñera para todo el país, es volver a tener un diálogo entre nosotros para toda esa polarización que existió en el último tiempo se vaya desvaneciendo. Bueno, en la Araucanía es lo mismo. Si tú ves, Consuelo, Matías, en la última elección el presidente Piñera sacó casi un 63% de la segunda vuelta. Ese es un clamor de los habitantes de la ciudadanía para que se restablezca no solamente la paz social, sino que la armonía y el crecimiento de la región. Es la región con la mayor pobreza que hoy día, creció 3-4 puntos en el último tiempo, es la que menos ha crecido prácticamente en el país, el nivel de cesantía también es importante. Entonces, todo eso hay que ponerle mucho énfasis. Luis, obviamente, sí. Sí, Luis, ¿cuáles son las razones que hace que la Araucanía esté en esta posición relativa respecto de otras regiones? Porque esto tampoco es nuevo, esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, que se va quedando atrás la Araucanía. ¿Cuáles son las razones fundamentales? Yo creo que ha habido una sensación a nivel país, donde están también los inversionistas, porque los inversionistas de la Araucanía son locales y también son de otros lugares, de que hay una cierta inseguridad que efectivamente existe, y que eso impide que se hagan las inversiones que corresponden, que no existe la paz social suficiente como para darle el énfasis, y vuelvo a repetir, de crecimiento, de confianza entre las personas, los emprendedores. Hay muchos emprendedores. Perdón, quiere decir, Luis Mayol, ¿quiere decir entonces que hay una relación directa entre el rezago de la Araucanía y el, entre comillas, conflicto mapuche?
efectivamente, es una de las consecuencias, una de las aristas, como se dice. De las más importantes. Es la más importante. Entonces ahí también hay tremenda tergiversación, porque se piensa a veces que es un sector importante la Araucanía, que es el pueblo mapuche. Mira, lo primero que hay que ver que en el último censo nacional se determinó que el 31% de los habitantes de la Araucanía dice que son 100% o parcialmente mapuche. O sea, hay un 70% que es, digamos, ajeno a esa etnia. Claro, concentra un 20% de la población indígena del país, la región de la Araucanía. Sí, está bien, pero dentro de la Araucanía el 30% es de origen mapuche, y además, si hay una encuesta que se hizo como un año atrás, muy bien hecha, hay una del CEP y otra de CADEM, en que dice también que de la población mapuche el 65-66% está por, ¿cómo se llama?, porque exista paz en la Araucanía y se termine definitivamente con la violencia. 70% creo que es. Por acá lo estoy mirando. Entonces, de repente se trata de estigmatizar una región completa por ciertos focos o ciertos grupos que son los que ejecutan todos estos actos que salen obviamente en la prensa y a toda la gente lo asusta. Por eso que además aquí tiene que venir toda una acción del Estado, ya dentro del Estado de Derecho, para lograr ordenar el tema de la delincuencia. Pero lo que estamos viendo hoy día con todo esto que ha pasado de la, ¿cómo se llama?, del tema huracán y las policías ¿cómo se llama?, y los fiscales, no ayudan en nada. Entonces tenemos que partir por ordenar a las instituciones que son las que tienen que velar por la información y por el orden público. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado, aparte de la gravedad, pero respecto de la operación Huracán? Porque en este caso queda instalado lo que han planteado muchos de los comuneros mapuches más activistas, de decir esto es una persecución en contra de nuestros grupos, y lo que sucede con las pruebas falsas es una demostración de aquello. Sí, pero lo que pasa, Consuelo, que hay que mirarlo de otro contexto. Yo creo que lo que ha pasado es patético, porque afecta a toda la institucionalidad en todo el país, no solamente ahí en la Araucanía, con mayor gravedad en la Araucanía, porque la gente de la Araucanía hoy día se siente absolutamente indefensa y que está viviendo una situación de impunidad en esta pelea que están teniendo las policías con la fiscalía por los diarios y en los tribunales. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ese es el tema fundamental, y eso tenemos que ordenarlo de una u otra forma, y no es fácil, ¿ya? Esa sensación de impunidad es lo que está afectando radicalmente la Araucanía. Pero yo me he estado reuniendo con los parlamentarios de todos los sectores, y yo creo que aquí hay una disposición de todos para trabajar juntos en unidad, ¿ya? Porque como dijo el Papa, la unidad no significa uniformidad. En unidad para sacar la región adelante. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Pero ¿y de qué? Perdón, pero en relación a lo que ha sido el trabajo de las policías y cómo se puede poner en cuestionamiento, no es que haya sido muy exitoso tampoco el trabajo de las policías en términos de todos los ataques incendiarios, en fin, que son como los portonazos acá, ¿verdad? Es como el equivalente. Acá tienes el portonazo todos los días en el noticiario, allá tienes día por medio una cabaña, una maquinaria, algún tipo de una iglesia, algún tipo de ataque de ese tipo. ¿Qué confianza puede existir de que ese trabajo policial va a tener alguna efectividad durante el próximo gobierno, pero también para quienes eventualmente son imputados en este tipo de delito, de que las pruebas van a ser verdaderas y que no se va a estar imputando a gente que quizás no tenga la responsabilidad? Bueno, toda la razón, pues si el Estado de Derecho consiste en eso, ¿ya? En que tiene que haber certeza jurídica para todo el mundo, pero también cuando las policías, como vemos, que no están actuando como corresponde, en forma eficiente, se crea una sensación también de impunidad, porque también estaba mirando una encuesta el otro día que la mayoría de la ciudadanía cree que las personas que fueron imputados, que hoy día están libres, han participado en esos hechos. Cuando el líder de esos movimientos de la CAM da entrevistas en la prensa absolutamente incendiarias, cuando hacen programas en la televisión, donde la televisión llega a unos refugios, digamos, en que son inexpugnables, y que dan también entrevistas en que justifican toda esta organización casi guerrillera, ¿ya? Y las policías no son capaces de llegar ni saben dónde está.
se crea toda esta sensación de que estoy diciendo, en que por un lado obviamente no podemos condenar a gente que si no hay suficientes pruebas, pero por otro lado, cuando creemos que esas pruebas son insuficientes porque no hay una labor eficiente de quienes tienen que proveerla, estamos en una situación que tenemos que arreglarlo. Eso el presidente lo ha dicho en todos los tonos, que va a ser una de las prioridades que va a tener apenas asuma el gobierno. Eso tiene que ver, y lo he dicho claramente, con una situación país, no necesariamente o exclusivamente de la Araucanía, porque no va a ser el intendente de la Araucanía el que va a restablecer un Estado de Derecho, si es que faltase en alguno de los puntos, sino más bien en un tema más institucional. Una de las cosas que sucede con los gobiernos cuando vuelven, y pasó con Bachelet, pasará ahora con Piñera, lo bueno es que ya tienen experiencia. Lo malo, entre comillas, es que hay temas que no se solucionaron y uno puede preguntarse por qué ahora lo van a solucionar. Entonces yo le pregunto, ¿qué se va a hacer distinto a la Araucanía ahora que no se hizo en el primer mandato de Sebastián Piñera que pueda devolver las confianzas y la solución a los problemas que tienen? Mira, en el anterior gobierno, presidente Piñera, yo fui ministro, así que también te lo puedo decir con conocimiento de causa, y acepto, digamos, muchas de las críticas que se hacen, que nos faltó a veces una visión más amplia, nos costó reordenarnos y comenzar a gobernar en estos temas difíciles. En la Araucanía específicamente hay que rescatar del gobierno anterior, que creció casi más que el promedio del país, cerca de un 5,2%. Se bajó 3-4 puntos la cesantía. Disminuyó la pobreza en un 5-6%, hoy día subió en 3%. Esas cosas hay que rescatarlas, pero en el tema de buscar la paz, digamos, la armonía, se avanzó, pero no lo suficiente. Ahora ha aumentado radicalmente, pero deberíamos haber avanzado mucho más. ¿Y a qué se va a hacer distinto ahora? Hay la propuesta de este Consejo para la Paz en la Araucanía, ¿verdad? Hay una propuesta completa que está en el programa del presidente Piñera, un Consejo de Paz para la Araucanía que debería estar integrado por todos los actores, muy parecido a lo que hizo el obispo Vargas hace poco, que logró consensuar un documento como de 60 puntos, que hay cosas súper interesantes que van en esa dirección. Entonces, después la parte práctica, hay que ver de una vez por todas, y que esto lo dice todo el mundo, de aclarar y terminar con el tema de la asignación de tierras, ¿ya? Y yo soy partidario ahí, por ejemplo, de que hay que hacer, bueno, es que lo que corresponda, pero es que hoy día es un desorden que nadie sabe, y se crean falsas expectativas. La asignación de tierra tiene relación con aquellas superposición de títulos o desmedros que se llaman. Aquí hay que crear una especie de comisión, y yo diría casi como una comisión Balech, transversal, y que se dé un plazo para que todos aquellos que crean que tengan un reclamo al respecto lo hagan valer, y sea esta comisión en forma técnica que resuelva quiénes son los que tienen o no tienen derecho, y después hay que pagar esa indemnización, que puede ser en tierra, puede ser, digamos, en otros bienes, porque muchas de estas comunidades que se crearon en virtud de la ley del año 92, la gente no vive en el campo, no vive en la Araucanía. Entonces, y hay una subdivisión de comunidad, además, que va creando nuevas peticiones, ¿verdad? Va creando nuevas peticiones, pero fíjate, te voy a poner un puro ejemplo. En el tema del caso Lusinger, ellos eran vecinos toda la vida de una comunidad que se llamaba Catrilaf, y que había un desmedro, un problema de tierra, 50 hectáreas, 60 hectáreas, pero después aparecieron 3 comunidades Catrilaf más, creadas en virtud de la ley del año 92. Entonces, todas reclamaban la misma superficie y ya se transformaron las 60 hectáreas en 250, 240. Y eso ocurrió en toda la... Cuando se comenzó el primer catastro, se hablaba de 30 a 35 mil hectáreas de desmedro, llevamos en 200.000. Y son 200.000 hectáreas que han salido del circuito productivo, que se le han entregado a comunidades sin ninguna ayuda, ni capacitación, ni apoyo de ninguna clase, y te diría que hoy día gran parte, muchas de ellas están abandonadas. Se calcula que el 65% de las comunidades, las familias que han recibido tierras, no viven de las tierras que han recibido. O sea, ahí hay toda una cosa que ordenar, y que son los propios mapuches los que están exigiendo una solución. Luis Mayol, usted se inscribe entre los chilenos que sostienen que nuestro Estado-Nación tiene una deuda histórica y que ha habido un abuso histórico con las etnias originarias, con el pueblo mapuche en particular. En forma tan tajante, no, ¿ya? En esa forma tan tajante, no, pero sí creo que en una primera etapa hubo una discriminación. Es que lo que ocurre generalmente, porque cuando un Estado, una sociedad,
se impone sobre otra. En una primera etapa existen, digamos, ciertos abusos, ciertas injusticias, que hay que repararla, y una de las razones por qué la ley indígena estableció esto mismo que estamos conversando antes, es por eso. Pero esto no puede ser en forma ilimitada tampoco, ¿ah? Si también tenemos que tener en cuenta que el resto de la gente que pobló la Araucanía, los colonos, los trajo el Estado de Chile de diversos países del mundo y lo ubicó en zonas que eran de muy difícil acceso y donde prácticamente no había población mapuche, que era lo que se llamaba la selva en aquella época. ¿Ah? Y esa gente que se le invitó por el gobierno chileno, se la trajo con muy pocos medios, también tiene derecho a reclamar y decir que se está cometiendo una injusticia. Yo tengo por lo menos por mi parte una última pregunta. Como intendente en la Araucanía, Luis Mayol, ¿usted va a mantener protección policial en los predios que la necesitan, en los caminos que la necesitan? ¿Qué va a pasar en eso que quienes se oponen a esto llaman como la militarización de la Araucanía o de la zona roja? Bueno, eso se hace a solicitud de cómo se llama, de los afectados, de las víctimas, y lo otorga generalmente el juez, con conocimiento y con conocimiento de causa, otorga esa protección. No tiene participación el gobierno regional. Lo tiene que hacer el gobierno, pero generalmente se hace, como te decía, a solicitud de las personas que se sienten afectadas y que acreditan que realmente están en riesgo, y el juez otorga la protección. Ya. ¿Usted en el último tiempo ha estimado que hay presencia de terrorismo en la Araucanía? En ciertos lugares de la Araucanía absolutamente, no en toda la Araucanía, pero en ciertos lugares sí. Pues tú te imaginas, Matías, donde cuando queman 68 camiones, ese no es un acto de delincuencia común. Ahora, planteado así, y voy a llevarlo al caso, planteado como la tesis plausible, la que usted estima, que hay grupos terroristas o que ha habido terrorismo, ¿sería partidario de sentar a estos grupos en las mesas de diálogo? Y todo eso nos viene a la memoria, por ejemplo, lo de Colombia y la FARC, donde hay grupos que los sentaron y son parte de la solución. ¿Usted cree que la CAM, eventualmente, si es que a ellos se refiere usted como grupos terroristas, pudieran estar sentados en una mesa de diálogo? A esta altura del partido yo creo que no, porque es un grupo terrorista que no ha mostrado ninguna capacidad ni intención de diálogo, por una parte. Segundo, es un grupo que tiene que demostrar que tiene algún grado de representatividad, que yo creo que no lo tiene. Y además se encuentran en este momento absolutamente al margen del Estado de Derecho. Por lo tanto, yo en este momento creo que no son interlocutores válidos. Sí, el pueblo mapuche tiene muchos interlocutores válidos, muchísimos. No, yo me refiero a estos grupos. Estos grupos son terroristas y tienen sumido, digamos, como digo, en la inseguridad y en una situación de indefensión, no solamente a la gente que no es de origen mapuche, sino que a los mapuches también. Los mapuches también están sufriendo las consecuencias. ¿Y sería posible ponerle algunas condiciones para que se sentaran? Usted dice, en este momento no, o es nunca, jamás la gente o grupos como la CAM pudieran estar del lado de la solución. Bueno, yo soy partidario del diálogo siempre, pero obviamente hay ciertas condiciones. En este caso tendrían que hacer un abandono explícito y concreto a todos estos métodos que están aplicando hoy día, y ¿cómo se llama? Asumir que existe un Estado de Derecho en virtud del cual se pueden llegar a los acuerdos que correspondan. Muy bien, Luis Mayol, intendente a partir de 2 semanas más desde la región de la Araucanía, ex ministro de Agricultura. Muchísimas gracias por atender el llamado a Radio Duna. Un agrado, Consuelo, Matías. Muchas gracias por llamar. Que esté muy bien, Luis. Adiós. Buenos días. Chao.